clase del día de hoy. Muy bien, mis hermanos. Etapa número 2, lo básico. Estuvimos viendo las clases anteriores, las dos clases que bueno, fueron 4 en total. Estuvimos viendo las bases de la fe. Estuvimos viendo cuáles son esas primeras, no sé, los primeros huecos que se hacen en el terreno antes de comenzar la estructura. Estuvimos viendo cuáles son esas bases y vimos en qué creemos nosotros y vimos cada uno de los puntos de la confesión de fe, los cuales van a ir siendo desarrollados poco a poco en el transcurso de la escuela. Pero hoy vamos a iniciar la segunda etapa, que es la parte básica, se le llama así. Y yo les pido que tengan por ahí a la mano su manual, tengan a la mano, y si pueden ver en el índice, el nuevo comienzo, los fundamentos, fue lo que ya vimos. Ahora vamos a entrar en la doctrina básica, o como el libro que hemos tomado para guiarnos en esta escuela, Caminando con Jesús. Entonces, la primera pregunta que genera esta clase es precisamente el título de hoy. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Y si ustedes se recuerdan, la primera clase que tuvimos introductoria, si se recuerdan, ustedes se les preguntó qué era para ustedes un discípulo y cada uno de ustedes pudo hacer mención de ello. Entonces yo quiero que si ustedes se recuerdan de esa intervención, puedan tomar nota en un papel y al final, si nos queda tiempo, hagamos esa retroalimentación. ¿Qué es para ustedes en una palabra un discípulo? Y bueno, creo que a lo largo de la clase de hoy vamos a profundizar un poquito más. Pero vayamos de lleno a responder esta pregunta y veamos lo que nos dice el manual en este sentido o la clase que tenemos para hoy. Un discípulo de Jesús es uno que ha escuchado el llamado de Jesús y ha respondido arrepintiéndose, creyendo en el Evangelio y siguiendo a Jesús. Entonces, esta es la definición más sencilla, más elemental, más básica, pero a la vez más profunda de lo que ser discípulo significa. ¿Qué es un discípulo? Se puede decir sencillo, no, es uno que ha seguido a Jesús. Pero antes de seguir a Jesús, esa persona ha debido escuchar el mensaje del Evangelio, ha debido el Espíritu Santo en su corazón obrar un convencimiento de pecado, y esa persona ha debido responder arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio. Y esto es básicamente el pequeño resumen de lo que nosotros vemos en los encuentros de Jesús con los 12 apóstoles, o con 8 precisamente, 8 o 6 de los cuales son mencionados en el Nuevo Testamento. Jesús fue, les predicó, los llamó, ellos fueron convencidos y respondieron arrepintiéndose, creyendo y siguiendo. Entonces, hermanos, ¿qué es un discípulo? Es uno que ha escuchado el llamado de Jesús. Pero hay personas que escuchan, hay personas que escuchan y escuchan y escuchan y leen y estudian y profundizan, pero no son discípulos. Y si se recuerdan también ese video que bueno, si nos da tiempo lo vemos al final nuevamente, si no ustedes lo pueden buscar ahí en las redes sociales de la iglesia. Hay una diferencia muy grande entre ser un creyente y ser un discípulo. Son una diferencia completamente diferente. Y si pudiéramos de alguna manera llevarlo a ejemplos en la Biblia, tenemos el caso, pudiésemos mencionar de Simón el Mago, pudiésemos mencionar el caso de Nicodemo, pudiésemos mencionar varios casos en la Escritura de personas que creyeron evidentemente, pero nunca fueron discípulos.
Entonces, el discípulo es el que cree, pero en pocas palabras es también el que obedece. Ahora, veamos lo que dicen los diccionarios al respecto. Fíjense lo que dice este diccionario, bastante profundo, pero a la vez sencillo. La palabra discípulo se deriva de ese término griego que ven ahí, después del uno, matetes. O bueno, no sé exactamente cuál será la pronunciación, pero ese es el término en griego de donde se deriva la palabra discípulo. Y fíjense que literalmente el término hace énfasis a un aprendiz, a un aprendiz. Y ese matetes viene de mantano, que significa aprender, y esta de una raíz que indica, fíjense, indicativa de pensamiento acompañado de esfuerzo. Y esto nos va ahora a dar un poquito de luz al respecto. O sea, el discípulo en la etimología del texto, ojo, estamos haciendo rápidamente un análisis del origen de este texto, de esta palabra. En la etimología hace referencia a un aprendiz, pero no es simplemente aprender por aprender, es un aprendizaje que implica un esfuerzo. Luego hace el diccionario, hace referencia a las formas en que esta palabra es descrita en el Nuevo Testamento, y tenemos los casos en los que, bueno, se habla de los discípulos de Juan en Mateo 9:14, de los discípulos de los fariseos, de los discípulos de Moisés, de los discípulos de Jesús. Pero al final de la descripción, fíjense que el diccionario añade que un discípulo no es meramente uno que aprende, o sea, no es únicamente un aprendiz, sino también un partidario. De ahí que se les mencione como imitadores de su maestro. O sea, el discípulo no es únicamente aquel que está aprendiendo, aquel aprendiz. No, el discípulo también está llamado a ver el ejemplo de su maestro y seguir ese ejemplo. Y obviamente este ejemplo es el del perfecto maestro. A veces tendemos a poner la mirada en el hombre, tendemos a poner la mirada en el maestro terrenal y nos llevamos unas buenas decepciones. Por eso, mis hermanos, el texto lema de esta escuela de discípulos es Lucas 6:40. Memorícense ese texto, porque el discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. Entonces, esto no se trata, mis hermanos, el discipulado y la escuela de discípulos y el seguir a Jesús, no se trata de cuánto hemos aprendido de él, sino de cuánto nuestra vida ha sido transformada al punto que hemos aprendido a seguir sus pasos. Y esto implica nuestro comportamiento, esto implica nuestra manera de pensar, esto implica nuestra manera de desenvolvernos en este mundo. Entonces, la conclusión de esta escuela no es cuánto, no es cuánto Ismael y Leisa han aprendido, no es cuánto Nasli ha aprendido. La meta y el propósito de esta escuela es que nosotros podamos sentar las bases para una verdadera transformación, que nosotros realmente podamos decir al final, hey, mi vida ha cambiado, porque yo antes era una persona rencorosa, pero aprendí de Jesús a perdonar. Ese conocimiento de Jesús me llevó a generar un cambio en mi vida. Y de eso se trata el discipulado. El discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario. De ahí que se les mencione como imitadores de su maestro. Y yo les sugiero que si no les da tiempo, si no tienen la destreza de anotar y de tomar notas rápido, tómenle un capture con el teléfono o tómenle una foto a estas pantallas para poder seguir avanzando. Entonces, hermano, un discípulo
es un aprendiz que imita, ¿ok? Es un creyente que obedece. Ahora veamos cuáles son las implicaciones que en el Nuevo Testamento aparecen respecto a esto. Y yo quiero que podamos ver dos declaraciones que hace el Señor en su ministerio referente a aquellos que querían ser sus discípulos. Entonces vamos a leer primeramente Lucas capítulo 9, versos del 22 al 27. Y la pregunta que hacemos ahí es, ¿qué nos enseña Jesús? Y en esto queremos ser muy enfáticos y lo dijimos la semana pasada, en el hecho de que lo que nosotros vamos a hacer en esta escuela y lo que realmente debe ser la enseñanza cristiana es ir a la escritura. O sea, el fundamento que analizamos en la primera clase, la sola escritura, ese fundamento nos enseña que solo la escritura es la única y suficiente regla de fe, conducta y doctrina para el creyente. Entonces, cuando nosotros queramos hacer algún análisis o queramos responder a una pregunta, solo la escritura tiene la autoridad. Y queremos centrar estas reuniones en la escritura y no en lo que piensa Raúl, no en sus opiniones, no en lo que la iglesia esté tratando de adoctrinarlos. Nosotros queremos ir a la escritura. Y por eso, bueno, no respondieron, pero por eso fue que les animamos a que ustedes sustentaran cada uno de los puntos de la confesión de fe con la palabra. ¿Ok? Que podamos tener ese espíritu que tenían los de Berea, que ellos no se quedaban con lo que les decían, sino que iban a la escritura, verificaban. Y esto no se trata de poner en duda lo que yo les digo, esto se trata de afirmar la palabra de Dios por medio de su propia palabra. Entonces veamos lo que dice Lucas 9 del 22 al 27. Y alguien que pueda tener el gusto de leer ahí el texto en pantalla o si lo tienen ahí a la mano. Yo lo tengo acá, Raúl. Dale, Samir. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Continúa, Samir, continúa hasta el verso 27. Las personas cuando regresen en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Listo, gracias, Samir. Bueno, no sé si todos pudieron escucharle, yo te escuché un poquito con interferencia, pero vamos a leerla ahí en pantalla nuevamente si lo tienen ahí. Fíjense, dirigiéndose a todos declaró, si alguien ¿Se escuchó o quiere, no? si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué debe hacer? Que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Y luego el Señor pregunta, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Ahora pueden consultar los paralelos, que lo tienen ahí al pie de la diapositiva, pero fíjense que el Señor está haciendo una afirmación acá. Si alguien quiere ser mi discípulo,
Entonces, da una serie de descripciones. Y quizás podemos entender este texto desglosándolo un poquito mejor. Fíjense, si alguien quiere ser mi discípulo, lo primero que el Señor dice es, debe negarse a sí mismo. Si alguien quiere ser mi discípulo, debe tomar su cruz cada día. Si alguien quiere ser mi discípulo, que me siga. Pero si alguien quiere ser mi discípulo, debe estar dispuesto. Fíjense las implicaciones de seguirle. Debe estar dispuesto a perder su vida por mi causa y por la causa del evangelio, añade Marcos 8:31, que es uno de los paralelos. Y por último, si alguien quiere ser mi discípulo, que no se avergüence de mi palabra. Entonces yo quiero que podamos de alguna manera hacer una reflexión en torno a esto, y yo les quisiera preguntar, ¿qué significa para ustedes o cómo entienden ustedes esas dos primeras condiciones que pone el Señor, o esas dos primeras sentencias respecto a seguirle? ¿Qué entienden ustedes por negarse a sí mismo y qué entienden ustedes por tomar su cruz cada día? ¿Qué se les viene a la mente cuando ven esto? Imaginémonos que nosotros estemos en ese momento, ¿no? Y el Señor les dice, bueno, ustedes me quieren seguir. Nasli, tienes que negarte a ti misma. Leisa, tienes que tomar tu cruz cada día. Jennifer, ¿estás dispuesta a perder tu vida por mi causa y por causa del evangelio? Entonces, en estos dos primeros puntos, ¿qué les llama la atención? ¿Qué es lo que les deja esa parte? Bueno, Raúl, en ese orden de ideas, no sé, acá en mi ignorancia, cuando hace referencia a estos dos puntos de que me niegue a mí misma y que lleve mi cruz, es como el Señor diciéndome a mí, bueno, Nasli, en estos momentos, eh, tu manera de pensar, tu manera de ser, de pronto estamos habituados a hacer muchas actividades y a tener muchas actitudes en este mundo, las cuales no son paralelas a las actitudes que el Señor tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Ya? El Señor fue bondadoso, fue amoroso, no fue egoísta, tuvo muchas, digamos, muchas cualidades positivas que a veces nosotros como seres humanos y estando en la carne no tenemos. Muchas veces somos egoístas, muchas veces pensamos en nosotros mismos antes de pensar en los demás. Y tenemos todo ese sinnúmero de situaciones y que a veces también creemos que nuestros problemas son los más importantes y los más grandes y los más terribles. Sin embargo, hay situaciones de otras personas y podemos poner hoy en día un ejemplo claro ahorita con el tema de las lluvias. Afortunadamente, muchos de los que estamos aquí, pues tuvimos una noche tranquila, tuvimos una cama calientita donde acostarnos, teníamos un desayuno, digamos, asegurado, una tacita de café caliente, en comparación a otras personas que de pronto ayer no fue su mejor día porque perdieron muchas cosas materiales, es correcto, que se pueden recuperar en algún momento. Pero es ahí donde vamos a que el Señor ha sido bueno con nosotros, ¿cierto? Entonces, el que llevemos esa cruz cada día, sabemos de que implica, digamos, carnalmente un sacrificio, porque a nosotros hay cosas que no nos gustan, porque nuestra naturaleza pecaminosa así lo es. Entonces, nos va a costar llevar esa cruz, pero sabemos que con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, poco a poco vamos a seguir ese camino que no es fácil, porque constantemente y muchas veces, incluso hay muchos familiares de nosotros que cuando iniciamos en este camino del Evangelio, son los primeros que muchas veces van a estar en contra. Ay, ahora estás en la iglesia, ahora te crees el santo de la casa, ve, no te acuerdas cuando tú hacías esto, tú hacías lo otro, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Estamos en ese proceso en el cual el Señor, estamos conociendo su palabra y somos esos discípulos que vamos conociéndolos poco a poco y que vamos a llegar a imitarlo a Él. Somos ese aprendiz, como tú decías ahorita.
y que la idea es llegar a imitar a nuestro maestro. ¿Y cómo lo imitamos? Mirando todo esto, cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿qué actitudes tenía? ¿Qué hacía por los demás? ¿Ya? Entonces yo pienso que en ese orden de ideas puede ser eso, no sé, si de pronto me equivocas, tú me corriges. Excelente, 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 Nasli. ¿Quién más? ¿Quién más quiere añadir? O sea, ¿qué les llama la atención de esto? Yo, Raúl, no sé si me escuchan bien, que estoy también desde el celular. Súper, súper, se Bueno, escucha bien. acá la reflexión, como una de las reflexiones más importantes aquí es negarse a sí mismo, como lo decía Nasli ahorita. El negarse a sí mismo también implica tener la capacidad, o que Dios también le dé a uno la capacidad de aceptar el pecado, nuestro pecado, por encima del pecado del otro. Primero aceptar mi pecado antes de identificar el pecado de mi esposo, el pecado de mi hermano, el pecado de mis hijos, el pecado, ¿no? Porque entonces nos volvemos unas maquinitas de identificar pecados. Ay, esto está en adulterio. Ay, este está repelente con los papás, está faltando el respeto. Este está orgulloso, entonces, ay, chévere, eso es lo fácil, identificar el pecado ajeno, pero el propio es el más difícil. Y eso lo podemos ver cuando otras personas se acercan a nosotros a decirnos, ay, es que, por ejemplo, mi marido me hace esto y esto y esto y esto y esto. Y nosotros no somos unas santas palomas, nosotros algo también hacemos, ¿sí? Entonces, este negarse a sí mismo es el principio de ser discípulo, porque aquí poco a poco nos vamos acercando a eso que nos decía Nasli ahorita, de parecernos más a Cristo, ¿sí? Porque queremos, obviamente, al ser conscientes de nuestro pecado, de identificar que nosotros por medio de nuestro pecado provocamos pecado en otros también, vamos a ser más conscientes, vamos a querer pecar menos. Entonces eso es súper importante. Y el otro aporte que quería hacer era, a mí me encanta que no se avergüence de mis palabras. Cuando nosotros somos nuevos cristianos, a veces nos da como pena que la gente sepa que nosotros creemos en Jesús, porque obviamente estamos en un mundo que va contra, o sea, nosotros vamos contra cultura. Los cristianos vamos contra cultura, porque como la misma palabra lo dice, llegará un momento en que lo malo será bueno y lo bueno será malo. Nosotros estamos en ese momento. Muchas cosas en las que nosotros creemos como cristianos no son aceptadas por la sociedad, por la cultura, para no hablar del mundo. No es que el mundo, nosotros hacemos parte del mundo. Y este mundo tiene culturas, tiene también una sociedad en general. Entonces, es bien interesante cómo al principio nos da algo de vergüenza, ay, que es que me da pena que vean que yo soy creyente, que esto en los versículos y hay cosas que yo no entiendo. Pero poco a poco, y esto también es revelación del Espíritu Santo, vamos entendiendo muchas cosas y vamos comprendiendo que nuestra única verdad es la palabra. O sea, obviamente todo lo que Dios nos habla por medio de su palabra, nuestra verdad es Dios, es Cristo, es todo lo que implica lo que estamos aprendiendo en este discipulado. Entonces, no nos avergoncemos de que los demás sepan que somos cristianos, porque yo les aseguro que a la vuelta de la esquina, en cualquier momento, una persona va a necesitar una luz, una palabra, y el Señor va a estar ahí contigo para darle esa luz y esa palabra, ¿sí? Porque ese es nuestro propósito como creyentes. Entonces, no nos avergoncemos y digámosle al mundo que somos cristianos, y bueno, nos van a atacar, pero nosotros tenemos nuestro gran defensor, que es Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Excelentes, excelentes reflexiones. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? Hola, buenos días. Jamie, te Sí, escuchamos bien. bueno, pues para mí morir es que mi sentir, mi pensar, mis decisiones no van a ser mías, sino van a estar sujetas a la voluntad de Dios. Para mí es eso cuando Jesús nos dice que debemos morir para que, porque si nosotros no morimos, si no, no morimos esa parte, sí, del mundo, esa parte no espiritual, sino que ese yo de que esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo considero me conviene, esto es lo que para mí yo quiero,
yo no he muerto en esa parte Amén. espiritual, sino que ese yo de la carne está vivo y no deja hacer a Jesús su obra. Entonces, pienso que el morir en Cristo es, o morir yo es, morir esa parte de mi yo y dejar que Cristo sea el que esté dentro de mí, el que esté dentro de mí, y que todas mis acciones, mis decisiones y mis sentir sean las de Cristo y no las mías. Dejarlo actuar a Él en mí y no creer que yo puedo tomar una decisión más acertada que Él, que yo puedo tener un sentimiento más acertado que Él, sino que todo lo mío mengue, todo lo mío Amén. sea nada y que sea Él obrando y haciendo todo. Sí, por medio de mi sentir, por medio de mi pensar, pero no es mi sentir ni mi pensar, es el sentir, el pensar de Él bajo su sabiduría perfecta. Así lo pienso yo. Excelente, Jamie, excelente, excelente. Bueno, Excelente. bueno, bueno, yo pienso que cuando él habla de negarse a sí mismo, dice de negar todo lo que nosotros queremos y muchas veces necesitamos. Yo lo miro desde ese aspecto. A veces nosotros ponemos como las cosas realmente que necesitamos por encima de los demás. Y pues realmente se ve claro de que eso es una condición que se presenta y que realmente no es para la gloria de Dios. Entonces, cuando dicen que llevar la cruz no es la cruz de nosotros, sino la cruz de Cristo. Entonces, yo pienso que a veces como olvidarse un poquitico de ese interés personal que uno tiene y colocarlo como realmente no como una prioridad, sino mirarlo del prójimo para poderlo glorificar a él. Así es como lo interpreto yo desde mi, pues realmente personal, desde mi formación personal, no sé. Bien, 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 bien. Un último comentario y continuamos. Pues yo digo que, Jennifer. no sé, pues, lo último que dice que no se avergüencen de mi palabra, no sé si hablaron de eso. Dale, comparte, ¿no? Sin problema. Ah, pues yo pienso que él lo que trata de decirnos es que, pues, expresemos lo que nosotros sentimos con referente a lo que él nos quiere transmitir, a lo que él nos quiere decir, a lo que él pretende que nosotros, pues como discípulos de él, le transmitamos a otras personas para que ellos, pues, así como nosotros lo seguimos, ellos también lo sigan. Ok, gracias Jennifer, excelente. Ahora, fíjense una cosa, ¿no? Para ir avanzando en el punto. Este marco, o sea, este texto, Lucas 9, marca un punto de inflexión en el ministerio de Jesús. Porque esta es la primera declaración de Jesús en la que él está prediciendo su muerte. Jesús predice en este momento por primera vez que él iba a sufrir cosas terribles, que él por mano de los fariseos, por manos de los sacerdotes, de los maestros de la ley, iba a ser puesto preso y lo iban a matar. Entonces, esto para los discípulos tuvo que haber resultado bastante controversial. O sea, ya va Jesús. O sea, nosotros venimos contigo y hemos visto tus milagros, hemos visto tus señales, hemos visto la sabiduría que tienes, pero tú ahora nos dices que vas a morir. Entonces es en ese momento en el que estas palabras, es en ese contexto, o sea, después de advertirles a ellos, hey, tengan algo en cuenta, mi misión es ir a la cruz. Tengan algo en cuenta, o sea, yo no vengo acá a destituir al emperador y a colocarme yo como el rey terrenal de Israel. No, yo vengo a morir en la cruz. Y esto para los discípulos, yo me imagino que se le abrieron los ojos. Ya va Jesús, ¿cómo así? Entonces él le dijo a la multitud, bueno, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día, que me siga, pero que esté dispuesto a perder su vida por mi causa y por causa del evangelio, y que no se avergüence de mis palabras. Ahora, para de alguna manera darle mayor entendimiento a este texto, yo creo que el apóstol Pablo es uno de los mejores comentaristas al respecto,
Y fíjense que el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, yo le pido que tomen nota de esto, lo vean después, pero Gálatas 2:20 es un texto supremamente hermoso. Memorícenselo, anótenlo, no sé, en un papel y lo pegan en el baño o en el techo de la casa cuando se levantan, que abren los ojos. Porque, hermanos, este texto resume eso que Jesús acaba de decir. Y Pablo le dice a estas iglesias, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. De tal manera que lo que yo vivo en la fe, o sea, lo que yo vivo en la carne, ahora que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un texto hermoso. Este es un texto elemental para el evangelio y para entender todo esto. O sea, ya el que vive ya no es Samir, el que vive ya no es Teresa, el que vive ya no es Raúl, ya no es Mónica. Ya no somos nosotros los que vivimos, ahora vive Cristo en nosotros. Y lo que vivimos en la carne, lo que vivimos en este mundo, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios que se entregó por nosotros. Ahora, en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11, en esa porción también hay un contenido espectacular. O sea, no nos alcanzarían 2 clases para poder abordar todo esto a profundidad. Pero revisen ese texto para que se den cuenta cómo nuestro llamado es a tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús cuando Él se encarnó, cuando se hizo hombre. Y el texto muestra cómo la humillación de Dios fue el estar dispuesto a despojarse de sus privilegios, el estar dispuesto a renunciar a su condición, el estar dispuesto a decir, yo voy a ser parte de la creación, siendo yo el creador. Y eso nos llama a nosotros y nos invita, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a renunciar a nuestra propia vida? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a renunciar a nuestro pecado, a renunciar a nuestras posesiones y logros que de alguna u otra manera a veces obstaculizan ese camino? ¿Qué tan dispuestos estamos a negarnos y a tomar esa cruz cada día? Entonces yo creo que estos 2 textos nos van a dar una mayor luz al respecto para entender lo que Jesús nos está diciendo. Y por eso la imagen de las diapositivas es la de ese hombre cargando esa cruz. Y la cruz, si pudiéramos profundizar más, la cruz representa de alguna manera un sufrimiento. La cruz representa un sacrificio. La cruz representa una entrega. La cruz representa que va a haber una muerte. Eso es lo que representa la cruz. Y de alguna manera el Señor nos dice, hey, tú debes tomar ese sufrimiento, tú debes tomar ese sacrificio, tú debes tomar esa entrega, pero hacerlo cada día. Y aquí es donde llega un punto en el que nosotros decimos, ya va, pero esto es demasiado. Esto es demasiado. Pero de alguna manera, si pudiésemos ver la imagen de otra manera, el Señor va a estar a nuestro lado y Él va a cargar esa cruz con nosotros. No vamos a estar solos en este camino. Él no nos ha dejado solos y Él por esa razón ha enviado su Consolador, ha enviado al Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, el discipulado, la escuela de discípulos, el ser un verdadero discípulo se trata de esto. Se resume en esto. Ahora, otras implicaciones respecto a lo que es un discípulo, y ya para cerrar, yo quiero que las veamos en Lucas 14. Fíjense lo que pasa en esta otra ocasión y vamos a leerla rápidamente porque ya el tiempo nos apremia. Fíjense lo que pasa ahora en este otro capítulo del ministerio de Jesús. Y ahora esto se encuentra en el contexto en el que Jesús está enseñando a sus discípulos. Jesús está enseñando acerca del reino de Dios. Él está enseñando que el reino de Dios se ha acercado. Y luego Jesús se dirige a una multitud. Dice el verso 25, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo,
si quieres ser mi discípulo. Y ahora pone un escalón más arriba, o sea, ahora lo pone más intenso. O sea, ya no solamente tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo, sino que debes aborrecer a los demás. Y el Señor hace una lista acá, o sea, Él dice, debes estar dispuesto a aborrecer a padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, incluso a tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues quién, y fíjense esta bonita ilustración, pues quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo. Y luego el Señor amplía esta ilustración y dice, de no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marcharán contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Entonces finaliza el Señor en el verso 33. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Hermanos, este es un texto bastante fuerte. Este es un texto que remueve nuestras emociones, pero es un texto que a la vez hay que saberlo entender e interpretar, porque no debemos tomar las porciones literales de este texto. Y lo digo precisamente porque el texto nos está diciendo que debemos aborrecer a nuestra propia familia. Y esto evidentemente no tiene sentido. Y el texto a la luz de la revelación bíblica no hace sentido. O sea, si el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo, ¿cómo me va a mandar a aborrecer a mi familia? O sea, ¿cómo el Señor le va a decir a Nali que aborrezca a su hijo cuando es su hijo? Entonces, acá el texto no vamos a profundizar tampoco en el término griego que hace referencia ahí en aborrecer, pero acá el texto está hablando de que Dios debe ser el primero en nuestra vida. Acá el texto está hablando de que nuestro amor debe ir principalmente hacia Él, que Él debe ser el primero en nuestro corazón, que Él debe estar por encima de todos. Y por eso en Mateo Él dijo, hey, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Él no está diciendo, hey, no, olvídense de este mundo, olvídense de sus cosas y concentren únicamente su visión en esto. No, el Señor está hablando acá de un orden de prioridades. Él está diciendo, si quieres ser mi discípulo, tu prioridad principal, lo primero en tu vida tengo que ser yo. Y esto implica que debes dejar a un lado todo lo demás, aún tu propia vida. Debes estar dispuesto a dejar todo. Pero este todo implica lo que hay en tu corazón. Este todo implica cuál es el ídolo que hay en tu corazón, cuál es ese pecado que hay en tu corazón, cuál es eso que te impide seguirme. Y si nosotros queremos de alguna manera ver una mayor extensión de lo que el Señor está diciendo acá, yo les pido que ustedes puedan leer ese capítulo 13 de Lucas y ese capítulo 14 de Lucas, donde Jesús está hablando de una serie de parábolas, pero que esas parábolas apuntan a su misión acá en la tierra y a cómo el ser humano se encuentra. Entonces yo les invito a que ustedes puedan analizar esas porciones del capítulo 13 y del capítulo 14 para poder ver con mayor amplitud lo que el Señor está diciendo. Pero en pocas palabras... ¿Aló?
Raúl, yo quería apoyar algo de lo que tú estás diciendo. Buenos días a todos. Y es lo siguiente. Y esto es algo que vamos a trabajar en el mes de enero para toda la iglesia. Por supuesto, aquellos que decidan cargar esa cruz. Y me refiero al entrenamiento acerca de cómo se lee y cómo se estudia la Biblia. Lo que Raúl está diciendo es que hay palabras que a veces cuando las interpretamos literalmente nos metemos en problemas y metemos en problemas a otras personas. Y me gusta mucho que Raúl ha hecho esta aclaración porque en efecto ahí lo que se está haciendo es una figura literaria, una figura literaria. Y las figuras literarias son utilizadas precisamente para enfatizar, para marcar, para enmarcar algunas cosas. Entonces, dicho esto, no lean nunca la Biblia, ¿verdad? Sin recordar, sin tener presente que muchos libros en muchas partes tienen metáforas, símiles, analogías, hipérboles, etcétera, etcétera. Entonces, les digo esto para que cuando tengan alguna duda, pregunten y se les enseñan las herramientas. Y finalmente, otra cosa importante a tener en cuenta es, acuérdense que la Biblia fue escrita posteriormente en griego cuando se empieza a ordenar, pero anteriormente en hebreo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. Tengan eso en cuenta para no ser literales y de pronto equivocarse en la interpretación de las escrituras. Era eso, hermano. Gracias, pastor, gracias. Y bueno, yo creo que si pudiéramos poner un ejemplo, uno de los que a mí me causa más risa, es cuando el Señor dice, si tu ojo te es de ocasión de caer, sácatelo. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Entonces, bueno, si vamos a ser literalistas, ajá, ¿quién va a ser el primero que se va a sacar los ojos? Porque aquí los ojos no son ocasión de caer, y las manos, y los oídos. O sea, ya yo estuviera ciego, cojo, tuviera mejor dicho. Entonces, sí, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado con la manera en la que Jesús nos enseña. Y esto es precisamente la pregunta que sigue, porque si se dan cuenta en el manual, la siguiente pregunta no es qué es un discípulo, sino quién es Jesús. Ya no nos va a dar tiempo de abordarla, pero entre tantas cosas Jesús fue un rabino que utilizó estas figuras literarias para poder enseñar, en pocas palabras, para poder ilustrar ese conocimiento. Entonces, la semana que viene vamos a responder esta otra pregunta, porque de alguna manera vimos lo que significa y de alguna manera vemos cómo la escritura responde al ser discípulo. ¿Qué es un discípulo? Ya lo vimos. Pero un discípulo sigue a otro. Ahora, ¿quién es ese otro? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces, esto lo vamos a ver la semana que viene y vamos a continuar, si el tiempo nos alcanza, con la clase número 4. Pero hasta aquí, bueno, quisiéramos finalizar y escuchar sus comentarios, escuchar si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún aporte, si a alguien le quedó algo de la clase en estos minutos que restan, mis hermanos. Raúl, pastor, pues yo he dicho varias veces, porque yo tengo muchos años de estar asistiendo a iglesias, porque han sido varias, han sido 2, 3 iglesias cristianas, pero yo nunca me he bautizado. Entonces, porque también he escuchado en esta iglesia, o he aprendido de que nada es por decisión nuestra y que incluso aquellos que Jesús llama de una forma especial o que trabajan de una forma especial en la obra del Señor, no es por decisión de ellos, porque sino porque el Señor los llamó, porque el Señor llama nuestra atención, porque es decisión del Señor y no es mía. Entonces, aún eso no pasa porque yo digo,
hoy me voy a bautizar, o como me decía una vecina el domingo pasado, no, yo no me salgo de mi iglesia católica, a mí nadie me saca. Y yo me eché a reír y le dije, mira, después que Dios quiera, te saca de ahí y no te pone ni siquiera en la cristiana, te pone de esas iglesias que te coges el moño, te pones la camisa manga larga y la falda que te llega a los pies. Después que Dios quiera, hace contigo lo que quiera. Entonces no puedes decir que tú nunca te vas a salir de la iglesia católica. ¿Ya? Entonces, acá en el tema de que ser discípulo, Dios nos dice en el versículo que leíste de que analicemos bien antes de tomar la decisión de ser discípulo de Dios. Entonces, allí me entran dos preguntas. ¿Esa decisión es nuestra? ¿Esa decisión es de Jesús? Yo puedo decidir hoy, bajo lo poquito que sé, ya yo me voy a bautizar. Yo por eso siempre he dicho, yo no me bautizo porque eso es serio. Eso no es que yo, listo, me bauticé, no. Hay muchas cosas en mí que no han muerto, que no vive Cristo, y yo pienso que todavía no estoy preparada para bautizarme. Hay personas que me decían, no, bautízate, que después toda esa formación Dios te la dará. Entonces, como que, no, métete en el lío, comienza a hacer el edificio, después que lo estés haciendo, de cualquier parte sale plata, haciendo esa parte literal de las comparaciones. Entonces, me entra esa controversia de conceptos cuando, bueno, porque yo les digo, por lo menos a Sandra y Sandra, ese momento de bautizar, de tomar esa decisión, ella me dice, o muchas personas han hablado de que Cristo me llamó, Cristo ese día me habló, yo me bauticé. O sea, a las personas que yo he escuchado hablar sobre ese momento, es un momento especial, pasa algo emocionalmente en sus vidas, y no emocionalmente de que estaban deprimidos, estaban muy emocionados, no, pasa algo muy íntimo con Dios que llega ese momento de decir, yo me voy a bautizar. Momento que yo digo no he vivido, o de pronto lo he vivido y he sido sorda a lo que Dios me está hablando. Entonces, la controversia de opiniones o de conceptos que tengo es el bautizarme es una decisión mía, es una decisión de Cristo, y por eso entonces, si es una decisión mía, debo revisar, prepararme, analizar bien a qué me estoy sometiendo, a qué le estoy diciendo sí a Jesús cuando venga y me bautizo. Listo, Jamie, listo, Jamie. Bueno, es un tema profundo, porque bueno, está el tema del bautismo, y luego está el tema del discipulado. Y si lo quisiéramos de alguna manera definir, recordemos por un momento, bueno, responder de esta manera, recordemos por un momento las 5 solas, recordemos por un momento lo que analizamos en la primera clase. Si se recuerdan, la salvación, cuando hablamos de salvación, porque si nos ponemos por los puntos básicos, que es, bueno, el bautismo, ir a la iglesia, congregarme, orar, pero el punto esencial de donde se desprende todo lo demás es la salvación. Y Efesios 2, del 8 al 9, que es el fundamento de las 5 solas, nos dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Si vamos rápidamente a ese texto, si lo tienen ahí a la mano, yo quisiera que lo leamos nuevamente. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, y leo Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio. Me gusta cómo lo coloca Nueva Traducción Viviente, porque dice que la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. O sea, nosotros no somos salvos porque hemos decidido seguir, hemos decidido emprender este camino. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó
para nosotros tiempo atrás. Entonces, evidentemente la salvación es por gracia, es por medio de la fe, es por Cristo y es para la gloria de Dios. Ese es el fundamento de la fe. Somos salvos por gracia, pero somos salvos por medio de la fe y somos salvos por Cristo y solo para la gloria de Dios. Ahora, cuando se trata de cómo la soberanía de Dios y la libertad humana se conjugan en las decisiones de la vida, porque ahora Jamie está hablando de otras decisiones, o sea, el tema de, bueno, yo quiero ir a bautizarme, yo quiero ir a una iglesia en específico, yo quiero comenzar a hacer tal cosa. El ser humano tiene una libertad, pero esa libertad nosotros no la podemos analizar fuera de la soberanía y el dominio de Dios. Entonces, este es un tema complejo porque incluso el Señor les dijo en Juan 5:40 a los fariseos, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Ustedes se rehúsan venir a mí para tener vida. Ustedes simplemente no quieren venir a mí. Entonces, el tema de cómo la soberanía de Dios y la libertad del hombre se conjugan en las decisiones que nosotros tomamos en la vida es un poco extenso. A veces yo creo que habría que hacer un poco de silencio al respecto, pero de lo que sí debemos estar claros, mis hermanos, es que la salvación, Jamie, o sea, las 9 personas que estamos acá, hemos sido salvos por la gracia de Dios. Hemos sido salvos porque Él en su amor inagotable tomó la iniciativa de sacarnos de ese logo cenagoso que estábamos nosotros. Pero hemos sido salvos también por la fe. Hemos sido salvos por Cristo y solo para la gloria de Dios. Entonces, no sé si he respondido a plenitud tu pregunta, pero el punto focal de quizás tu inquietud debes resolverlo con esas 5 solas que estudiamos en la primera clase. No sé si alguien quiera añadir un comentario más. Raúl, no, yo no sé si está errada, pero yo pienso que si esperamos, o sea, yo pienso que sí, que el bautizo, que debemos tomar la decisión de bautizarnos, porque es un mandato que Jesús dio y porque es una forma de declarar ante los demás nuestra fe. Pero yo pienso que si nos ponemos a sentarnos en una mesa con una hoja para ver si estoy listo o no, yo creo que la vida entera no nos va a alcanzar para estar listos. Si creemos que para ser bautizados estar dignos delante de Jesús, porque dignos no vamos a estar hasta que, mejor dicho, terminemos el proceso de santificación. Entonces yo creo que el bautizo debe ser una decisión y no esperemos que Dios nos lo revele en un sueño o que Dios tengamos una experiencia extraordinaria, porque está claro que es un mandato que debemos hacer y lo debemos hacer para mostrarle a la sociedad o para declarar delante del mundo nuestra fe, pero no porque estemos ya listos para irnos con Él o porque estemos menos pecaminosos que los demás. No lo veo así. Así es, Tere, de acuerdo contigo. Yo también quería aclarar, querida Soa, mira, tú nos hablaste un poco del tema de las emociones, de sentirte preparada, y no, totalmente de acuerdo con Tere. Por estar preparados nunca vamos a estar preparados. Por eso existe la gracia. O sea, sin la gracia, no. Digamos que el corazón es engañoso y esas emociones que a veces queremos sentir, muchas veces son las que no nos van a permitir tomar las decisiones correctas. Entonces tenemos que estar muy enfocados en Cristo, tenemos que estar muy enfocados en aprender su palabra y inclusive para que nos permita filtrar esas emociones. El bautizo es una ordenanza, ¿sí? Y efectivamente, si estamos aquí queriendo ser discípulos de Cristo y queremos demostrarle al mundo sin vergüenza que lo somos, el bautizo es el primer paso. Entonces, mi recomendación, ve hablando con Raúl o con el pastor para que te bautices. O sea,
¿Cuál es el miedo? No sé, como que hay como un halo de misticismo alrededor de eso. No, hay que hacerlo o hay que hacerlo. Jesús se bautizó, Jesús permitió la autoridad de Juan sobre él porque prefirió mostrar obediencia al Padre, a pesar de que Juan, entre comillas, no era merecedor de bautizarlo. Y el mismo Juan se lo dice: oye, si yo no soy nadie para que tú me pongas a hacer esto, entonces si mi Padre lo ordenó, tenemos que hacerlo. Lo hizo Jesús, aún más nosotros. Si lo hizo Jesús, que entre comillas no lo necesitaba, aún más nosotros. Entonces, la invitación es a que quienes no se han bautizado aún, comencemos a programarlo. Esto no es un tema emocional, no es un tema de que es una ordenanza que tenemos que hacer, y comencemos a conversar con las personas con las que más conversamos en la iglesia para buscar el espacio. Y ahí vemos que se pide permiso un momentico en la playa y se hace con los tapabocas, con todo lo que corresponde, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Amén, amén, amén. Raúl, Samir, para yo finalizar. también quería dar mi punto de vista de lo que he aprendido y lo que he entendido. Dale, Samir. En la confesión de fe que vemos de que el bautismo nos lo dio Dios para fortalecer la vida de los cristianos y celebrar nuestra inclusión en la familia de Dios. Entonces, yo veo que al bautizarnos, nosotros lo que estamos es declarándole pues decirlo así, a todo nuestro alrededor, de que nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Amén. Ya de ahí recibimos el Espíritu Santo, y obviamente, como somos humanos y pecadores, pues siempre vamos a estar pecando, así sea de pensamiento, pero entonces para eso va a estar el Espíritu Santo, para que nos arrepintamos de eso, por decirlo así. Así es como lo entiendo yo. Así es, así es, así es. Así es. Ahora, mis hermanos, no se nos adelanten, porque si ustedes ven la clase número 7, por ejemplo, la clase número 7 trata sobre el llamado a la salvación y al discipulado. O sea que esta clase que estamos viendo hoy, cuando veamos la 7, va a ser mucho más extensa, mucho más profunda, y vamos a analizar otros puntos. Con el tema del bautismo, igual. Más adelante, cuando analicemos el tema de la santificación, nos vamos a dar cuenta que no nos bautizamos para salvación, o para que nos limpie de pecado, o para que ahora sí me voy para el cielo. No. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero de momento sentamos las bases. De momento estamos construyendo la planta baja. Ya después pasamos al primer piso, segundo piso, y ahí vamos poco a poco. Pero es bueno que comiencen a formularse esas preguntas. Y lo mejor, ahora sí, para cerrar, vamos a iniciar la lectura de Marcos. Si es posible, dice acá la clase, aparta un tiempo para leer todo el Evangelio de Marcos en una sola sesión o en unos pocos días. Trata de leerlo hasta el final de una manera rápida para que conozcas toda la historia. Lee Marcos del 1 al 3 y después comienza otra vez y enfócate en los capítulos 1 y 3, y ahí aparecen las preguntas que debemos hacernos. Entonces, bueno, mis hermanos, esto es todo por hoy. Continuamos la semana que viene. El llamado es, bueno, ánimo, nos queda bastante todavía por delante, apenas estamos en la clase 3 y bueno, todo lo que quede de preguntas, inquietudes, lo podemos ir resolviendo también en la semana. Lo podemos ir también resolviendo por ahí, por el chat del grupo, pueden colocar su pregunta y vamos avanzando, mis hermanos. De verdad, gracias por este espacio, por este tiempo. Y bueno, no sé si alguno de ustedes quiera orar para cerrar.